Crónicas de espanto. Asústese cada domingo con los mejores relatos de terror y crimen de este país tan convulso, bonito y a veces escalofriante. Comenzamos. Pocas veces podemos documentar bibliográficamente y por las palabras que generación tras generación se transmiten en la sabiduría colectiva y en el imaginario popular, a acontecimientos que se vuelven leyendas. Por esto, yo me refiero para el día de hoy a una calle en la capital del estado de Nuevo León, ahí en la industriosa Monterrey. Ahí tenemos todo tipo de actividad económica, no de ayer ni de antier, sino prácticamente de finales del siglo XIX, que se volvió en una industriosa ciudad y que de ahí, de la cerveza, de la industria siderúrgica, del vidrio, del cartón y de muchas otras actividades, insumos, productos, generaron que esta ciudad se convirtiera en un eje económico del país. Pero claro, también ahí se hacen acciones complicadas, producto de la envidia, de la riqueza, de la pobreza. Y por eso, hoy nos remitimos a la calle Aramberri, que quizás para los que no han vivido en Monterrey, para el estado de Nuevo León, es identificable este personaje liberal que combatió en las huestes de Juárez, allá en la Guerra de Reforma y también en la intervención francesa. Pero ahora la calle Aramberri es una calle del centro histórico de la ciudad de Monterrey, ahí donde está ahora el barrio antiguo, con esas casas conservadas. Hace mucho que no voy, pero recuerdo la vida nocturna de ahí, los cantabares, los antros y el encanto que tiene con la historia por detrás de esos edificios, cuyas piedras son testigos de los años, de los dolores, de las lágrimas, del sufrimiento y, por decirlo ahora, de los homicidios y los trágicos eventos que marcarán este relato. Y así es que, a principios de la década de los 30, ahí, pasando el número 1000 de la calle de Aramberri, ya no tan cerca del centro, vivía don Delfino, un próspero comerciante, comisionista de altos rangos, acompañado solamente de su hija Florinda, de apenas 19 años, una flor que apenas abría su capullo, y de doña Antonia. Y sí, eran la familia feliz, podría decirse, si nos fijamos en el promedio de la sociedad mexicana contemporánea. Pero el señor Delfino salía de la ciudad, regresaba a los 2 o 3 días, porque incluso cruzaba la frontera. A veces se dirigía a San Luis Potosí. Como comisionista de ventas tenía que tocar varios puntos del norte y del centro de la República Mexicana. Y mientras, como buenas mujeres independientes y prósperas, tanto Florinda como doña Antonia sabían estar bien, una ocupada en sus estudios, que en aquellos años tampoco era tan usual que una niña, una jovencita, prosiguiera después de la secundaria, por ejemplo, si acaso en una escuela de comercio.
o para secretarias o contadores privados, como se les decía en aquel momento. Y doña Antonia Lozano, pues ocupada en los quehaceres de la casa. Familiares vivían a unas cuantas cuadras. De hecho, a veces Gabriel pasaba a visitarlos. Y Gabriel, pues que era un sobrino de don Delfino. Nunca reconocieron en la mirada torva de aquel joven sin oficio ni beneficio, al que habían corrido de cuanto trabajo se había inscrito y al que habían expulsado de cuanta escuela había osado pisar. Nunca sospecharon que esa mirada traía atrás de sí un sentimiento de ambición que le resultaría fatal a las mujeres de don Delfino, si me permiten el término. Y vivían en una casa señorial, amplia, grande, con piedra labrada por fuera, cerca del centro, donde podían acudir al mercado, ahí por la calle Juárez, o a cualquier otro servicio que necesitaran. La dinámica era la siguiente. Don Delfino salía de viaje y duraba 2 o 3 días. Les dejaba dinero suficiente para que se ocuparan Delfina y Antonia, una en sus estudios de secretaria ejecutiva, la otra en los pormenores de los quehaceres domésticos. Y esto ocurrió por ahí del mes de abril del año de 1933. Siendo Monterrey una ciudad donde el calor arrecia, nada más empieza la primavera, pues ya las personas se levantan temprano para evitar el infatigable sol norteño y procuran ir al mercado y resolver las cuestiones de los bastimentos y las provisiones lo más pronto posible, para de preferencia estar bajo techo cuando el sol pega fuerte. Así es que no es normal que Antonia y su hija Florinda se levantaran casi antes de las 6, se arreglaran lo bien que pudieran y fueran a conseguir las verduras, la carne, cualquier otra cosa de abarrotes tempranito, ya que también las tiendas, el mercado, abrían pronto. Y ya después Florinda acudiría a sus clases como era normal y Antonia se dedicaría a las labores domésticas. En eso se escuchó que tocaba la puerta. ¿Cómo? ¿Tan temprano?, pensaron ellas. Otra vez. ¿Quién puede ser a esta hora? No sabían. Sin embargo, también la hospitalidad regiomontana era legendaria. Y ni tardas ni perezosas. Las dos se acercaron, pero fue Florinda la que abrió la puerta. Y se encontró con su primo Gabriel, el que vivía por allí a unas cuadras. Ah, Gabriel, ¿qué tal? Oye, qué temprano, ¿algo pasa, algo sucede? No, prima, precisamente no sucede nada, pero sí va a suceder. Y dicho y hecho, empujan la puerta. Antonia voltea un tanto sobresaltada. No le conocía esos modales, aunque sí un poco de mala fama al sobrino Gabriel. Florinda se asusta. Y entonces, atrás de Gabriel entran 2 sujetos de mal porte, de pésima calaña, de abierta agresión, y comienzan a golpear a las mujeres y a amarrarlas. Gabriel por ahí se había enterado por terceras personas que don Delfino tenía ahí una caja fuerte con algunas monedas de oro que, debido a los vaivenes de la Revolución Mexicana y a los bilimbiques y tanto dinero que había cambiado de cotización, pues muchos mexicanos tenían en el interior de sus hogares o enterrados en los ranchos. No confiaban en guardar billetes, pero sí monedas de oro.
y comenzaron, al tiempo que golpeaban a Antonia y a Florinda, a descubrir qué objetos de valor había, y tomaron las joyas, y ellos se reían, y Gabriel más por la traición que había cometido a unos familiares. Tomaron las monedas que estaban efectivamente en la caja fuerte, porque la combinación la sabía la señora Antonia, y se la sacaron a punta de golpes. Y fue una mañana interminable en que las mujeres gritaban, y que el trajín de los coches también impedía que esos gritos llegaran más allá que a la puerta, donde rebotaban como ecos mortales. No solo fue el maltrato y los golpes. Gabriel y sus compinches también ultrajaron y terminaron por asesinar a las dos inocentes mujeres. Y hasta ahí quedó un escenario de sangre, de violencia, de cuerdas, de tiradero por todos lados, de desolación. Y pasó entero el 5 de abril y nadie dijo nada. Se oían solo los ruidos de la calle. Por ahí de repente había una mascota que había sobrevivido al asalto, y era un periquito, el cual no les importó ni como objeto de robo ni como testigo de los hechos. Lo dejaron ahí, en su jaula, junto a los cuerpos de Antonia y de Florinda. Pero llegó el día 7 de abril y efectivamente en su coche llegó don Delfino. Abre la puerta y al abrirla contempla, desolado, triste y asustado, desesperado, todo el escenario de horror y muerte que habían dejado los criminales. Su mujer tirada, con las manos semiamarradas, las cuencas de los ojos prácticamente vacías. Su hija, la niña de sus ojos, estaba al otro lado de la sala, boca abajo, con toda su ropa rota, ya no amarrada, pero con las señas inconfundibles de que con ella se había hecho lo peor, lo inimaginable. Y sí, Delfino lloró, juró vengarse, le habló a la policía, y tarde que temprano llegó la policía regiomontana a investigar los indicios, y también las personas encargadas de apoyar a don Delfino a que levantara la denuncia correspondiente. Y mientras estaban en las indagatorias y recorrían cada una de las habitaciones buscando evidencias o ausencias de los objetos robados, pues efectivamente habían comprobado que no estaban las monedas de oro, que no había algunas joyas, y de repente escuchaban al perico, y escuchaban al perico que insistía. Y ya saben ustedes que muchos pericos tienen la capacidad de repetir lo que ellos escuchan. Así es que los agentes de la ley y el orden descubrieron que el perico repetía: «¡No me mates, Gabriel! ¡No me mates, Gabriel!». Y eso fue la pista definitiva. El perico fue puesto en custodia. Ahora sí, mientras el perico repetía: «¡No me mates, Gabriel!», preguntaron a don Delfino si había algún conocido, puesto que, dado que la puerta no había sido forzada, tenía que haber sido alguna o algunas personas conocidas por Antonio o por Florinda quienes entraron de principio y después dieron a conocer sus terribles intenciones. Y don Delfino, ni tardo ni perezoso, recordó de inmediato que de Gabrieles conocía algunos, pero tenía un sobrino que era bastante conflictivo. Y entonces, al comentárselo a los policías, ni tardos ni perezosos, se subieron a la patrulla. Fueron de inmediato, con el sigilo correspondiente, a las cuadras donde estaba la casa de Gabriel,
Tocaron y no abrían. Volvieron a tocar y efectivamente estaba cerrado, pero se escuchaban algunas voces al interior. Entonces no hubo más que golpear la puerta. La abrieron a la fuerza y ahí estaba, sonriéndose todavía, el sobrino desgraciado de Daniel. Y estaban sus dos cómplices, los compinches criminales. Y en toda la sala, aquellos en aparente estado de ebriedad, como festejando haberse quedado con hasta la última moneda y la última joya y los objetos de valor que arrancaron a base de gritos, a base de lágrimas y a base de sufrimiento de la pobre Antonia y de la inocente Florinda, pues ahí disfrutando como terribles monstruos, como brujos en aquelarres inimaginables. Y no se diga más, llegaron los policías y encontraron las evidencias y sujetaron y les dieron un llegue a Gabriel y a los cómplices. Se los llevaron pues a la prisión. Y efectivamente, como estaban aquellos y habiendo sido descubiertos prácticamente infraganti con todo lo robado, no les quedó de otra más que confesar el horrendo crimen, del cual ahora se reían, pero después lloraban. La noticia salió en los periódicos locales. Conmocionó a la sociedad regiomontana. Todo mundo se compadecía del pobre Delfino, que en un viaje, él no sospechaba, se quedaría sin familia por completo. Pero ocurrió algo más, señoras y señores. Resulta que se quisieron escapar los jóvenes y en el escape les dispararon los policías y cayeron muertos. Hay quien dice que realmente no se quisieron escapar, sino que les aplicaron la ley fuga porque corrían el peligro de ser linchados por los demás presos por el horrible e inconfesable crimen que habían cometido. Vaya usted a saber, esto ya es parte de la leyenda. Don Delfino ni siquiera vendió la casa, la dejó abandonada. Acudió a vivir a otra residencia. La casa quedó tal y como estaba. No quería conservar ni los muebles, no quería conservar ningún objeto. Solamente se llevó unos relicarios con las imágenes de Antonia y de Florinda, las cuales fueron sepultadas en el panteón municipal. Pero desde entonces, y con el paso de las semanas, la gente caminaba por la noche. Recorría por la madrugada la calle de Aranberry, y a veces escuchaba las lágrimas de Florinda, a punto de ser ultrajada. Otros, que recorrían cercanos a las 6:30 de la mañana por ese número 1026 de la calle Aranberry, dicen que a sus espaldas escuchaban el grito terrible de doña Antonia antes de que la matara su sobrino Gabriel. Y la gente ya no quería pasar por esa banqueta. Incluso la gente decía que en los vidrios se reflejaba una mujer sufriente que solamente tenía una suerte de batón blanco semitransparente. Y era el alma de Florinda, que no descansa, porque ¿cómo va a descansar aquella a la que le interrumpen los sueños aquellos sujetos que truncan una inocencia como tal? Y la casa fue tapiada. Los vidrios, los cristales se taparon para evitar el susto de los transeúntes. Nadie ha querido rentar esa casa. Si alguien la ha comprado, parece que la ha respetado como una suerte de monumento mortuorio, allí, en medio del centro histórico de Monterrey. A mí me tocó pasar alguna vez, hace unos 4 años, que yo regresé a Monterrey por algunos trámites, producto de mis estudios universitarios, y pude decirle al taxista que se detuviera y contemplar
cual mudo testigo pero inmortal, al edificio donde ocurrió el horrendo crimen de Florinda y Antonia, ahí, por la calle de Aranberry. Y uno puede sentir escalofríos cuando ahora contempla ese edificio con una especie de puerta completamente tapada, con sus dos ventanales estilo tradicional mexicano, sus piedras calizas. Hay una malla ciclónica que incluso tapa la casa. Uno de los peores crímenes que ahora quizás no nos asustaría con los tiempos conflictivos que vivimos en este México. Pero si usted pasa por la calle de Aranberry, tenga respeto. No es motivo de burla, ni simplemente de morbo, pasar por enfrente de la casa de la calle Aranberry, donde dicen que todavía viven y se desplazan los fantasmas de Antonia y de Florinda. Escuchen, pero también opinen, comenten, asientan, disientan, cooperen. Ya saben que tengo mi correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com, y también es por ahí PayPal si alguien quisiera caer con unos pesitos. Yo agradecido de que me escuchen, y cada domingo compartiendo relatos de terror y a veces de crímenes de nuestro país. Hasta la próxima.